Les damos la cordial bienvenida a este espacio de reflexión del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos: En la cátedra de Moisés se han sentado todos los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les diga, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con los dedos los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias, las franjas de los mantos. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y en los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y la gente les gusta que los llamen maestro. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestro, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes solamente es Cristo. Que el mayor entre ustedes sea su servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Durante 2 semanas hemos ido siguiendo el libro del profeta Ezequiel, que daba ánimos a su pueblo en los calamitosos tiempos del destierro y le indicaba los caminos de Dios. Hoy termina una serie de 8 semanas en las que la primera lectura ha sido tomada de aquellos profetas que acompañaron al pueblo de Israel durante los tristes años de antes y durante del destierro. Ayer el profeta anunciaba que Dios iba a infundir su espíritu nuevo. Hoy leemos cómo la gloria de Dios, Él mismo, vuelve al templo en una visión esperanzadora. Y el miércoles de la semana pasada habíamos leído cómo lo abandonaba para ir al desierto con su pueblo. La vuelta significa, por tanto, que el destierro termina y se va a construir el templo a la sociedad. Además, Dios afirma: voy a residir para siempre en medio de los hijos de Israel. Con el espíritu que Dios infunde en el corazón nuevo que aceptamos de Él, todo es posible en el futuro. Y la gloria de Dios que entra en el templo por la puerta oriental es para nosotros Cristo Jesús, el sol que nace de lo alto, que nos visita por la gran misericordia de Dios. Palabras de Lucas que ponen los labios de Zacarías en su himno del Benedictus. Jesús nos dice lo mismo que Yahvé a Israel: yo estaré con ustedes todos los días hasta el final del mundo. Nuestro templo y nuestra luz es Cristo Jesús, en quien creemos y a quien seguimos, ya que es la celebración eucarística. Recibimos primero como palabra viviente de Dios y luego como pan y vino, alimento para nuestra vida. Sea cual sea la situación en la que nos encontramos, personal o comunitaria, tenemos que confiar siempre en, al menos por parte de Dios, la historia que puede recomenzar cada vez. Digamos, creyéndolas, las palabras del Salmo: Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La gloria del Señor habitará en nuestra tierra. El Señor dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. Ayer los fariseos le preguntaban a Jesús, seguramente con muy buena intención, ¿cuál era el mandamiento principal? Hoy escuchan un ataque muy serio de Jesús sobre su conducta. Hagan lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Los fariseos eran buenas personas, deseosas de cumplir la ley, pero en su conducta mantenían unas actitudes que Jesús desenmascara repetidamente. El estilo que enseña Jesús a los suyos es totalmente diferente. Quiere que seamos árboles, que no se presten una apariencia hermosa, sino que demos frutos. Que no solo digamos, sino que cumplamos la voluntad de Dios, exactamente como Él lo predicaba y ya lo cumplía. Así empieza el libro de los Hechos de los Apóstoles. El primer libro, el del Evangelio, lo escribí por sobre todo que Jesús hizo y enseñó desde el principio. Hizo y enseñó.
Se podría decir lo mismo de nosotros, sobre todo si somos personas que enseñan a los demás y tratan de educarlos, animarlos en la fe cristiana. ¿Mereceríamos alguna de las acusaciones que Jesús dirige a los fariseos? Repasemos cómo mirándonos en un espejo esta lista de defectos y con sinceridad respondiéramos a nosotros mismos, porque puede ser que también caigamos en lo que busca los primeros lugares y lo que cuida para una apariencia exterior y lo de no cumplir las recomendaciones de los demás. Jesús ataca sobre todo a los que de alguna manera son dirigentes en la sociedad, porque dicen una cosa y hacen otra, y quieren que ellos, de entre todos nosotros que tengan alguna clase de autoridad, que se hagan llamar maestros, padres, jefes, que entiendan esa autoridad como servicio. El primero entre ustedes será su servidor. Que no se dejen llevar del orgullo, porque el que se enaltece será humillado. El mejor ejemplo nos lo dio Jesús mismo cuando en la cena de despedida se despojó de su manto, se ciñó la toalla, empezó a lavar los pies de sus discípulos. Si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavar los pies los unos a los otros. Tenemos que corregir lo que tengamos que corregir y dejar ese fariseísmo que a muchos de ustedes y a mí nos está envolviendo. Dejar atrás esa actitud de fariseos, que muchos decimos una cosa y hacemos otra y nos dejamos envolver por un manto y solamente andamos buscando los primeros lugares o que nos elogien. Qué bonito que habla, qué bonito que es, qué bonito que hace las cosas. Siempre buscando que lo vanaglorien con cosas que no tienen sentido. Y es precisamente este evangelio que nos proviene contra alguno de esos pecados capitales que la sociedad ya desde entonces fomentan y justifica. Han quedado grabadas estas palabras de Jesús denunciando la conducta hipócrita de los sacerdotes y letrados para calificar como fariseo todo este comportamiento. Jesús pone unos cuantos ejemplos que hoy tienen la misma vigencia. Cargan pesadas normas sobre los demás que ellos eluden. Les gustan los primeros puestos y que les hagan reverencia en las calles. Predican pero no cumplen lo que dicen. Jesús denuncia esa sociedad hipócrita que aparenta pero no profundiza el verdadero mensaje de Dios. Una sociedad aquella de Jesús que predica el mensaje divino pero que no interioriza una sola palabra del mismo. Una sociedad ritualista que ignora a sabiendas el verdadero mensaje que hay detrás de la palabra de Dios. Por eso Jesús, que nos dice que no llamemos a nadie maestro, en el sentido de los pretenciosos que hablan por boca de Dios pronunciando sus intereses, ni llamemos a nadie jefe, porque uno solo es su maestro, Cristo, que no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en provecho de todos los hombres. Cambia totalmente la perspectiva de valores que prima en aquella y en nuestra sociedad. Se acabó el aparentar, el enriquecimiento a cualquier precio, el desconocer los sufrimientos y las necesidades de la gente, para construir un mundo solo para privilegiados y selectos, los débiles, los más vulnerables, los que la sociedad margina por falta de oportunidades, por los discapacitados, enfermedad o por cualquier otra situación. Son los protegidos de Dios, aquellos a quienes Él quiere reflejar su gloria y poner en primer lugar. Como creyentes en el Jesús anonadado, esta debe ser nuestra prioridad, difícil, pero exigente y necesaria para cumplir lo que el Evangelio de Jesús quiere de nosotros. Contamos con la fuerza y la presencia de Dios y su reino, y de María, Reina del Cielo y Madre nuestra, para llevar adelante este mensaje de Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.